Página 68. Antropología de la muerte, por Louis Vincent Thomas, 1975. Party 1. La muerte es en plural. Capítulo 2. Muerte social, muerte de los hechos sociales y socialización de la muerte. 2.5.6. La obsesión del apocalipsis. 60.000 testigos de Jehová se reunieron en agosto de 1973 en París, en el Estadio de Colombes, para proclamar la inminencia del fin del mundo, que anunciaron para 1975 guerras, hambres, epidemias, vandalismo y crímenes violentos, contaminación no dominada. Anunciaban la batalla de Armagedón. Dios aniquilaría a este mundo corrompido y a todos los sistemas únicos, estados. Solo se salvarán los puros y resucitarán los que han sabido testimoniar. Los tiempos están próximos. Esta secta fue creada en 1874 en los Estados Unidos bajo el nombre de Zion's Watchtower Society, y ahora cuenta con 1.700.000 adherentes o testigos, especie de vigías que advierten a sus hermanos de los peligros próximos, pues toman literalmente la visión del Apocalipsis que anunciaba el fin del mundo y el advenimiento de la parusía. El ángel apresó al dragón, la antigua serpiente que es el diablo y Satán, y lo encadenó por 1000 años. Y habiéndolo arrojado al abismo, lo cerró sobre él y lo clausuró, hasta que se cumplan 1000 años. Transcurrido ese plazo, el dragón será liberado por algún tiempo. El hecho no es nuevo. También en otras épocas se esperó el juicio final. Después del incendio de Roma, de las persecuciones de Nerón, de la caída de Roma, el gran miedo del año 1000, pasados 1000 años, decía San Juan, Satanás será liberado de su prisión. El gran miedo de 1789, cuando la Revolución Francesa, el de 1832, como consecuencia de una terrible epidemia de cólera, el de 1871, que levantó a la provincia contra los comuneros de París, el de 1914 y también el de mayo de 1968. Toda calamidad grave, epidemia, hambre, guerra, disturbios cósmicos, volcanismo, terremotos, provoca psicosis colectivas. Entonces las poblaciones oscilan entre la angustia y la agresión descontrolada, y suele tener lugar una evasión hacia una dimensión imaginaria, el establecimiento en la tierra del reino de Dios. La destrucción de Babilonia, se ha dicho, es Jerusalén reencontrada. No tienen otro origen los diversos movimientos milenaristas, adventistas, testigos de Jehová, mormones, santos de los últimos días, el reino de la Nueva Jerusalén, creado por Temunzer en Westfalia en el siglo XVI, la secta revolucionaria de los niveladores, en la Inglaterra del siglo XVII, el culto de los cargamentos, en Oceanía, en el siglo XX. A pesar de los fracasos sucesivos de sus predicciones, los testigos de Jehová no se dan por vencidos. Más aún, encuentran un apoyo cierto en un gran número de discursos políticos, tecnocráticos, incluso científicos de hoy, penuria alimenticia, posible escasez de agua y de oxígeno, limitación de las materias primas necesarias para la industria. Hasta se han fijado fechas para ciertos productos. Contaminación ambiental creciente, ecocidios, zoocidios y terricidios, demografía galopante. Urbanización frenética y anárquica, con recrudecimiento de la criminalidad, droga, granujas de la naranja mecánica, etc. Y más todavía, la desenfrenada carrera armamentista con riesgo cierto de conflagración universal y peligro atómico. Tales son los temas más corrientes y sabiamente defendidos de nuestros días. A todo esto se agrega la degradación de las costumbres, la declinación de los valores, burgueses, tradicionales, la caída vertiginosa de la práctica religiosa y las crisis económicas repetidas, signos de un malestar creciente. Puede ocurrir cualquier cosa, proclama el economista francés Roux. Estamos organizando el caos, le replica su homólogo inglés G. Tatter. De hecho, los motivos de temor parecen más terroríficos que en el año 1000, por cuanto esta vez la técnica misma, atrapada en su propia trampa, no solamente se muestra incapaz de poner límite a sus perjuicios, sino que está sentada en el banquillo de los acusados. Sin embargo, mucho importa no juzgar a los profetas de la catástrofe. La crisis es, por cierto, más que evidente, y muchos nubarrones se acumulan en el horizonte. Pero nada, absolutamente nada, impide repetir lo que decía R. Glaber en 1033, después de los siniestros presagios apocalípticos. El cielo se echó a reír de tanto fatalismo y superchería, y después, serenamente, el cielo empezó a aclarar y a animarse súbitamente de vientos favorables.
Si los hombres de hoy y de mañana son suficientemente lúcidos como para creer en la utopía y bastante generosos como para encarnarla, hay que esperar que el miedo del año 2000 será tan vano como los precedentes. Puras locuras y fatalismos volverán a proclamarse. No basta esperar el hipotético retorno a la tierra prometida, donde, según el Éxodo 3:8, corren la miel o la leche, o seguir a los hippies fascinados por sus nuevas Jerusalén, Bangkok, Katmandú, Estambul, o reencontrar la presunta felicidad primitiva a la manera del héroe del filme de Feraldo, Temrock, que transforma su vivienda en caverna, se vuelve caníbal y se entrega sin descanso a las alegrías del sexo. Ni tampoco impedir el crecimiento cero del que habla Sauby, lo que tendría por efecto comprometer las posibilidades de despegue de los países dominados. Por el contrario, se trata más bien de concebir utopías creadoras, audaces, rechazo total del imperialismo, redistribución mundial de las riquezas, ayuda desinteresada, justicia para el tercer mundo, supresión de los armamentos, freno vigoroso a la contaminación y al derroche, respeto a la naturaleza, primacía de la calidad de la vida, etc. Comentario de TV. Sin ánimo de juzgar o atacar a un grupo religioso. A lo largo de su historia, los testigos de Jehová han construido buena parte de su identidad alrededor de la expectativa del fin del mundo. Su gran anhelo es que suceda el gran desastre. Desde sus orígenes en el siglo XIX, la organización ha proclamado fechas concretas para el Armagedón, y cada fracaso ha sido reinterpretado como una prueba de fe o como un error humano en la lectura de las Escrituras. La primera gran fecha fue 1914, cuando se anunció que los gobiernos humanos serían destruidos y comenzaría el reino de Dios en la tierra. La Primera Guerra Mundial fue vista como confirmación, pero el mundo no terminó. Más tarde, en 1925, se predijo la resurrección de patriarcas bíblicos como Abraham y la instauración del paraíso terrenal. Nada ocurrió. En 1975, se volvió a fijar el fin basándose en cálculos cronológicos de 6.000 años desde la creación de Adán. El fracaso provocó deserciones masivas, aunque la organización lo justificó como una expectativa errónea de algunos miembros. Después de eso, las predicciones se volvieron más vagas, insinuando que el fin estaba muy cercano sin fijar fechas exactas, pero manteniendo la tensión apocalíptica. La pregunta es por qué, pese a tantos fracasos, millones de personas siguen creyendo en estas proclamaciones. La respuesta está en la función social y psicológica del movimiento. Los testigos de Jehová ofrecen una comunidad cerrada y solidaria, donde cada miembro encuentra identidad y pertenencia. La narrativa apocalíptica, aunque fallida, da sentido a la vida cotidiana. El mundo exterior es corrupto y condenado, mientras que dentro de la organización se preserva la pureza y la esperanza. Además, cada crisis global, guerras, pandemias, contaminación, desigualdad, refuerza la idea de que vivimos en los últimos días, lo que mantiene vigente el discurso. En este sentido, las proclamaciones del fin del mundo funcionan menos como predicciones verificables y más como herramientas de cohesión y control. Aunque sean patrañas en el plano histórico, cumplen una función emocional, ofrecen certezas en un mundo incierto, y esa necesidad humana de seguridad puede ser más poderosa que la evidencia de los errores repetidos. ¿Por qué el ser humano se siente fascinado ante la idea de que suceda un gran desastre, una hecatombe, el apocalipsis bíblico? La fascinación humana por el desastre, la hecatombe o el apocalipsis bíblico tiene raíces profundas en la psicología, la cultura y la historia. No es simplemente un gusto morboso por la destrucción, sino una atracción hacia lo que representa, el límite, la ruptura y la posibilidad de un nuevo comienzo. En primer lugar, el apocalipsis funciona como relato de sentido. En un mundo caótico y difícil de comprender, la idea de un final absoluto organiza la incertidumbre, pone fecha, pone escenario y ofrece una explicación. El desastre deja de ser azaroso y se convierte en parte de un plan. Esa narrativa da seguridad, aunque sea terrible, porque lo desconocido resulta más angustiante que la catástrofe anunciada. En segundo lugar, existe un componente emocional y estético. El ser humano se siente atraído por lo sublime, aquello que lo sobrepasa y lo confronta con su pequeñez. Un volcán en erupción, un terremoto, una guerra total, son imágenes que despiertan miedo, pero también fascinación. El apocalipsis bíblico, con sus jinetes, trompetas y cataclismos, es un espectáculo narrativo que mezcla terror y belleza. Además, el desastre promete purificación y justicia.
En casi todas las tradiciones apocalípticas, el fin del mundo no es solo destrucción, es también la caída de los poderosos, la liberación de los oprimidos y la instauración de un orden nuevo. Para quienes sufren desigualdad o injusticia, imaginar el colapso del sistema puede ser una forma de esperanza. Por último, hay un elemento psicológico universal, el miedo a la muerte y la necesidad de proyectarlo en algo colectivo. El apocalipsis es la muerte llevada al plano social. No muere solo el individuo, muere el mundo entero. Esa idea, paradójicamente, consuela. Si todo termina, nadie queda atrás, nadie pierde más que otro. En suma, la atracción por el apocalipsis es una mezcla de miedo y deseo, miedo a la destrucción, pero deseo de sentido, de justicia y de renovación. Es un mito que condensa la vulnerabilidad humana y la transforma en relato épico. Y sí, la sola idea de un apocalipsis, donde al fin llega la justicia y a todos nos ponga al parejo, en el mismo nivel, es lo que llena de emoción a las mentes jodidas de los pobres, de los que ahora viven en un mundo de tremendas carencias y limitaciones. Si a todos nos va a llevar la chingada, lo bueno es que también se va a llevar a los ricos y abusivos. Esa es la raíz emocional del atractivo apocalíptico, la promesa de que, al menos por una vez, la balanza se rompa y todos queden en el mismo nivel. Para quienes viven en carencias, marginación y abuso, la idea de que si nos lleva la chingada, también se lleva a los ricos es casi un acto de justicia poética. El apocalipsis bíblico no solo habla de destrucción, sino de igualación radical. Los poderosos caen, los pobres se levantan, y el sufrimiento cotidiano se convierte en preludio de una revancha cósmica. Esa narrativa es profundamente seductora porque transforma la impotencia en esperanza. El hambre, la explotación y la desigualdad dejan de ser absurdos sin salida y se convierten en pruebas que anuncian un desenlace justo. Además, hay un componente psicológico. El desastre colectivo elimina la soledad del sufrimiento. No es yo el que muere de hambre mientras otros gozan, sino que todos compartimos el mismo destino. Esa idea, aunque brutal, consuela. La injusticia se disuelve en la catástrofe universal. Por eso las mentes castigadas por la pobreza se aferran a estas visiones. No porque crean ingenuamente en cálculos proféticos, sino porque el apocalipsis es la metáfora más potente de lo que desean, que el orden injusto se derrumbe y que, aunque sea en el caos, se restablezca la igualdad. Lo interesante es que este mismo impulso aparece en la literatura y la filosofía. Desde las visiones medievales del juicio final hasta las distopías modernas, el fin del mundo es siempre también un sueño de justicia. Hay algo que ya existe, y es el gran nivelador, algo tan común, la muerte, la disolución, el olvido en la noche de los tiempos. Además, si sucede la muerte, ahí acaba la vanidad, la grandeza, la inteligencia, el poder, la felicidad y todo lo que a uno le mantenía orgulloso. La muerte es el gran nivelador, el único acontecimiento que no distingue entre pobres y ricos, entre poderosos y desposeídos. Ahí se disuelve todo lo que sostenía la vanidad humana. Títulos, inteligencia, prestigio, dinero, belleza, incluso la memoria de los logros. La muerte convierte en polvo tanto al emperador como al mendigo, y en ese sentido es más radical que cualquier apocalipsis narrado en los textos sagrados. El apocalipsis promete justicia futura, pero la muerte ya es justicia presente. Nadie escapa, nadie compra inmunidad, nadie negocia su eternidad. Es la frontera absoluta que borra las diferencias y desnuda la fragilidad común. Por eso, aunque aterra, también fascina, porque en ella se cumple la igualdad que la vida niega. El olvido, además, es la segunda muerte. No basta con que el cuerpo se disuelva, también la memoria se extingue. Con el paso de las generaciones, incluso los nombres más ilustres se pierden en la noche del tiempo. Esa disolución total es la que anula cualquier pretensión de grandeza. Lo que parecía eterno, imperios, religiones, monumentos, se convierte en ruina, y lo que parecía importante se revela como efímero. En ese sentido, la muerte es la verdadera utopía negativa. No hay privilegios, no hay excepciones, no hay jerarquías. Es la única certeza que nos pone a todos en el mismo nivel, y quizá por eso el ser humano inventa relatos apocalípticos, porque necesita darle forma épica a lo que ya existe en lo cotidiano, ese final inevitable que nos iguala. Página 71.